Vamos a estar hablando hoy de un tema. Ustedes saben que estamos hablando del matrimonio. Si usted está casado, le interesa. Si usted está soltero, le interesa porque a lo mejor se va a casar algún día, ¿verdad? Y si se va a quedar soltero, también le interesa porque usted tiene familia y usted quiere ayudar a sus familiares y amigos. Y el conocimiento de la palabra de Dios es completo. Nosotros debemos conocer todo el consejo de Dios. Nosotros somos el pueblo del libro de la palabra. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en que lean la palabra para que no sean engañados. ¿Será que ese pastor me está diciendo la verdad? Déjame chequear. Anote todas las cosas que yo digo y después usted lo chequea en su casa para que usted vea si yo le estoy diciendo la verdad o no. Porque yo también me puedo equivocar, ¿verdad que sí? Pero Dios no se equivoca. Su palabra es fiel y verdadera. ¿Ven? La semana pasada hablamos, a ver si se acuerdan, de la verdadera hombría. Si usted no estuvo aquí, de todas maneras, gracias al Señor, tenemos las redes sociales. Todo está grabado ahí. Usted va al canal de la iglesia, usted va a Tiempo con Dios y pone Robert Vega, el nombre mío, y entonces usted entra al canal. Le pido que si ha sido de bendición alguna prédica, compártala por favor con otra persona y se suscriba también al canal para que usted siga recibiendo todos los mensajes del Señor. Entonces fue la verdadera hombría. Hoy vamos a hablar de una mujer conforme al corazón de Dios. Y ponga muchísima atención y no pierda absolutamente nada de lo que el Señor nos va a dar en esta mañana. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Repito, Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe, casi todas las citas bíblicas van a estar puestas en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre mío, que seas tú hablando al corazón de mis hermanos y el corazón mío, Padre, en esta tarde. En el poderoso nombre de Jesús, te pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones para que sea sembrada y para que la pongamos en práctica. En el poderoso nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Hermanos, en una cultura tan liberal como la que nosotros vivimos, la palabra sometimiento es sinónimo de debilidad y de degradación. Te oye, sometido. No, yo no me someto, porque esa es la naturaleza de nosotros como seres humanos. Solamente el hecho de escuchar la palabra sometido o someterse desagrada, ¿verdad que sí? Eso como que nos desagrada. Es más, muchos de nosotros como hombres, yo recuerdo cuando yo era más joven, no es que no soy joven, pero cuando era más joven, yo recuerdo que nosotros nos jugábamos entre nosotros los hombres, decíamos, tú eres un sometido de tu mujer, tú eres un sometido de tu mamá. Si no estabas casado, no tenías novia, tú le decías, tú eres un sometido, y entonces eso lo decíamos de una manera negativa. No sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad que sí? Pero fíjense ustedes que para Dios someterse el uno al otro dentro de los parámetros bíblicos se convierte en una bendición y no en una maldición como muchos de nosotros pensamos. En la economía de Dios todo es totalmente diferente. Es más, es un mandato directo del Señor.
Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En el mundo secular, lo queramos o no, ustedes muchos son jefes, supervisores, dueños de negocios, todo eso, ¿verdad? Lo queramos o no, nosotros tenemos que someternos a alguien siempre. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una compañía, debemos someternos a nuestros jefes. Si vivimos en sociedades organizadas como esta, nosotros tenemos que someternos también a las leyes, a los gobiernos. Debemos someternos, queramos o no, porque si no vienen consecuencias. Aún las tribus más lejanas o los grupos étnicos que viven en otras partes del mundo siempre tienen un líder y tienen que someterse a ese líder. Entonces, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué le cuesta tanto a los matrimonios someterse el uno al otro? ¿Cuál es el problema que nos mantiene a nosotros en una guerra de sexos? El hombre en contra de la mujer y la mujer en contra del hombre. ¿Qué será lo que a nosotros nos mantiene en esa guerra todo el tiempo? La semana pasada, como les estaba diciendo, hablamos de la verdadera hombría y cómo los esposos deben tratar a sus esposas. Hoy vamos a hablar de una mujer, como decía al principio, conforme al corazón de Dios. Cómo una mujer debe tratar a su esposo y conducirse en el hogar. La vida cristiana se trata de someternos los unos a los otros y todos a Dios. Para nosotros poder entender realmente el problema que existe en los matrimonios, nosotros necesitamos ir a la raíz. Necesitamos ir al jardín del Edén. Los voy a llevar allí. Vamos a viajar hasta el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, fíjese muy bien, al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Fíjense, hermanos, que dice aquí el Señor que Él hace pacto con el hombre, con Adán, y le da la responsabilidad del liderazgo a él, a Adán, de guardar ese pacto en obediencia. Era un pacto de obras. Le da el pacto de obras y le dice: obedéceme y yo te voy a bendecir, pero si me desobedeces, pues vendrá maldición a tu vida. Aun cuando todavía la mujer allí no había sido creada. En el versículo 18, de ahí mismo de Génesis, donde estamos leyendo, vemos entonces que Dios crea a Eva y la trae al hombre, y entonces se forma esa preciosa o maravillosa unión. Así que nosotros aquí podemos ver que la responsabilidad de liderar y de proteger era de Adán, porque Dios lo había hecho a él responsable de no quebrantar ese pacto que había hecho con él. Pero lamentablemente ellos desobedecieron. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 7, vemos como Satanás tienta a Eva y ella cae entonces en la trampa. Génesis 3, versículos 6 y 7 dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales. Iglesia, en ese momento entró el pecado en el mundo por la desobediencia de ellos, contaminando no solamente a Adán y a Eva, sino también a toda la raza humana que ha nacido después de ellos, o sea, a nosotros. Pero hay dos cosas que muchas veces cuando nosotros leemos estos versículos pasamos por alto. Fíjense, volviendo a Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice que ahí vemos nosotros a la mujer que ella enfrenta la tentación sola y toma una decisión sin consultar a su esposo. Fíjense por dónde el Señor nos está llevando. En otras palabras, ella toma el liderazgo que no le correspondía. El versículo 6 nos dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ella tomó de su fruto, tomó la decisión ella sola sin consultar a su esposo. Y número 2, el hombre al abandonar su liderazgo cede y cae también en la trampa de Satanás. ¿Cómo sabemos que Adán cedió a su liderazgo? Porque sigue diciendo, también dio a su marido que estaba con ella y comió. Ahora, Génesis 3, del 8 al 12, el Señor Dios llamó al hombre, después que cayeron en la tentación, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjense que dice que llamó al hombre. El Señor llamó Dios al hombre primero. ¿Por qué? ¿Por qué llamó al hombre? Porque él sabía que él era el responsable de guardar el pacto. Era el hombre el responsable de guardar ese pacto. Y entonces el hombre le dice en el versículo 10, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el 11 dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? O sea, Dios le reclama a él como responsable. Él era el responsable de liderar a su familia. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oiga muy bien lo que le voy a decir aquí en este punto. Ahora Adán le echa la culpa a Dios y le echa la culpa también a Eva. Le echa la culpa de su debilidad y de su cobardía. Porque ¿por qué comió? Si ella cometió el error y cayó y se metió en un sitio donde ella no tenía que meterse, porque ese no era su puesto de liderazgo, pero entonces él también come. Entonces, ¿por qué comió? ¿Qué hacía Eva tomando el lugar que no le correspondía? ¿Qué hacía ella ahí? Tal vez muchos de ustedes dirán, bueno, wow, pero el pastor sí defiende a las mujeres. No, no es eso, hermano. No es que yo defienda a las mujeres. Mi deseo es realmente ser bíblicos y corregir el error. Pero pongan mucha atención. Si por un lado Eva no debió usurpar el liderazgo del hombre, por otro lado tampoco Adán debió abandonar su liderazgo. Él no debió abandonar su liderazgo y él lo abandonó. Y eso sucede hoy también, hoy en día sucede en muchos hogares. El hombre abandona su liderazgo y entonces la mujer tiene que ser papá y mamá en la casa y el hombre entonces es un cero a la izquierda. Entonces la mujer tiene que actuar como hombre y como mujer en la casa.
Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Si ustedes no vieron la prédica pasada, pues les invito a que vean la predicación pasada de lo que es un verdadero hombre de Dios. La desobediencia de ellos no solamente afectó su relación con Dios, sino que también afectó la relación matrimonial. Aquí comenzó la competencia y el orgullo. En la caída, ahí comenzó todo, ahí comenzó la guerra de los sexos. Uno, la mujer contra el hombre, y el hombre contra la mujer. La mujer por tomar el liderazgo en el hogar y el hombre por no dejarse dominar. Entonces el resultado, hogares disfuncionales, hogares destruidos. Necesitamos recuperar el modelo bíblico para el matrimonio. Necesitamos recuperarlo. O sea, urgente. No es una cosa de que mañana, porque muchas personas, no, sí, estoy casado y tengo tantos años casado, pero ¿cómo está tu matrimonio realmente? ¿Tu matrimonio es bíblico? ¿Es conforme a la voluntad de Dios? Porque el creador del matrimonio es Dios. No somos nosotros, no son los psicólogos, no son los psiquiatras, no son los terapeutas, somos nosotros. Es Dios. Él es el creador del matrimonio y Él sabe exactamente cómo funciona. En Efesios capítulo 5, 22 al 23, que ya leímos, dice la palabra: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo y cuándo? Y esto es importantísimo lo que voy a decir. ¿Cómo y cuándo una mujer cristiana debe someterse a su esposo? ¿Y cuándo no debe someterse a su esposo? Número 1, ¿cuándo no debe someterse a su esposo? Cuando el esposo es un maltratador, un abusivo, cuando la trata como una esclava, cuando la golpea, cuando le insulta, cuando le grita, cuando la humilla, cuando no provee para sus necesidades, cuando la obliga a tener relaciones sexuales perversas, abusa de sus hijos, no la deja ir a la iglesia ni servirle al Señor. No debe ninguna mujer someterse a un hombre de esa manera. No se puede someter a un hombre así. Es más, una persona así abusiva debe denunciarla a las autoridades por esa conducta perversa. Ahora, ¿cuándo una mujer debe someterse a su esposo y cómo debe hacerlo? Porque no solamente le doy el cuándo, sino también el cómo. Porque cuando el Señor nos enseña algo, el Señor nos enseña completo. No nos deja medias. Lo primero que una mujer cristiana debe saber es que la sumisión a su esposo solo se puede llevar a cabo es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y eso se logra cuando una mujer cristiana estudia la palabra a diario, ora diariamente y ayuna cuando el Señor se lo pide. Es imposible que una mujer obedezca a Dios sin estar llena del poder del Espíritu Santo. Es más, nadie puede someterse, ni hombre, ni mujer, ni nadie, a nada, si no está lleno del poder del Espíritu Santo. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos agradar a Dios, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Una esposa que se sujeta de la forma bíblica a su esposo también se somete de esa manera al Señor. Una esposa que se sujeta a su esposo nunca dejará de someterse al Señor. Y si lo hace, si no se somete a su esposo, entonces está
en desobediencia. La palabra del Señor dice en Colosenses 3:18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. El apóstol Pablo le escribe a Tito, un pastor joven que él había dejado en una de las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, para instruirle, le escribe para instruirle cómo él debía de enseñar a las mujeres en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice la palabra: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, fíjense las instrucciones que le da, a que sean prudentes, puras, hacedoras en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer cristiana no se comporta de esta manera, la palabra de Dios es blasfemada. ¿Qué significa blasfemada? Blasfemar es hablar de Dios con desprecio o insolentemente, sin reverencia, irrespetuosamente. Cuando las mujeres cristianas no se comportan como hijas de Dios, le dan las razones a las personas impías. Usted no sabe lo que es un impío, una persona que no es creyente, para que hablen de la palabra de Dios, hablen mal de las cosas de Dios. Porque nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra. Somos cartas abiertas al mundo. Y la gente nada más está esperando que tú hagas algo. Por eso no sé si usted ha escuchado: ah, mira, fulano hizo esto. ¿Y eso que es cristiano? O tal mujer hizo tal cosa. ¿Y eso que es cristiano? Va a la iglesia. Yo lo veo allá en la iglesia. Fíjense que eso de decir soy cristiano es algo grande. No es cualquier cosa. Quiere decir que eres representante del Señor donde quiera que vas. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de un corazón rendido al Señor. Estoy hablando de eso. Para ser más exactos, una mujer sujeta a su marido es aquella que lo respeta, que lo reconoce como la cabeza del hogar, como dice la palabra de Dios. Estar sujeta a su marido es respetar su rol, no pasar por encima de él. Cuando se toman las decisiones, pasa por encima de él. No como a veces pasa, deciden esto y entonces, no, acuérdate que mañana vamos a ir al parque con los niños. Pero yo no sabía nada. No, pero te lo estoy diciendo. No, pero es que ya yo tomé la decisión. Tú tomaste la decisión. No, es que tomemos la decisión juntos y respetemos la autoridad también del hombre en el hogar. Una mujer que se sujeta a Dios y a su esposo le es fiel, no habla negativamente a espaldas de él. Cuando él no está, empieza a hablar negativamente de su esposo, no porque él no se baña, no porque él no lava los platos, se pone la misma ropa, ¿ve? Y a veces hasta en juego, pero estamos hablando negativo, no estamos honrando a nuestros esposos, o viceversa, también a las esposas. Una mujer que de verdad se sujeta, lo apoya aunque el hombre se equivoque en las decisiones, confía en que Dios lo está guiando y de que esos errores vamos a aprender los dos. Comprende lo que es la autoridad y se sujeta a esa autoridad en el hogar, porque ese es el modelo bíblico. Eso es lo que Dios quiere para nuestros hogares. Una mujer de verdad de Dios cuida la intimidad sexual de su esposo para que no sea tentado diariamente.
Y hay que hablar de esas cosas, hermano. Eso era hace años un tabú en la iglesia, pero hay que hablar eso, porque eso es bíblico. Lo que está en la Biblia hay que hablarlo, porque Dios nos ha dado todas esas cosas para protegernos como matrimonio. Una mujer de Dios cuida físicamente de su esposo, lo honra, cuida de sus hijos, cuida de la casa. Es esa ayuda idónea de lo que habla la palabra. Lo apoya en todo. No le falta el respeto. Ni a solas, ni delante de la gente, mucho menos. Se sujeta a ese hombre. Esa es la mujer realmente de Dios, la mujer piadosa, que Dios bendice. ¿Por qué? Porque es obediente a la palabra de Dios y confía en que Dios está obrando en ese hombre. Ahora aquí viene la pregunta difícil. Ponga mucha atención. Pastor, ¿pero qué hago si mi esposo no es cristiano? Porque yo sé que eso se lo están preguntando en su mente. ¿Qué hago yo si mi esposo no es? Yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, pero mi esposo no. Bueno, todavía debes someterte a él. Pero escuche, siempre y cuando no sea el tipo de hombre que ya hablamos al principio, maltratador y abusador. Tú te sometes a tu esposo porque tu esposo está sometido a Dios y a la palabra de Dios. Ahí es donde tú te sometes. Pero si tu esposo no es un hombre de Dios, es maltratador, entonces ahí tienes que decir, pero aún no sea cristiano, si no es maltratador y es un hombre que cumple con todas sus cosas, su casa y todo, debes someterte, dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Aún el marido no sea cristiano, pero él ve el testimonio en usted. Mire, un testimonio es más poderoso que 1000 palabras. La gente está cansada de decir, un montón de gente en la iglesia, soy esto, palabra, pero el testimonio. Hay gente que se sabe esta Biblia completa, pero no la vive. Aquí se trata de que yo me aprenda 2 versículos, pero los viva. De eso se trata la vida cristiana. Porque Dios me va a juzgar por lo que yo sepa, no por lo que no sepa. Entonces, un testimonio es más importante y más impactante que 1000 palabras. Hay hombres, es difícil decirlo, pero es la verdad. Hay hombres que no son cristianos y se comportan mejor que algunos cristianos. Yo conozco. Son fieles a la esposa, trabajan, cubren las necesidades, son amables, no son perfectos, ninguno lo somos, ni los cristianos tampoco. Pero lo hacen. No debería ser, bueno, ellos deberían ser así, pero no, el cristiano debería sujetarse a la palabra de Dios. Que la gente pueda decir, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente. Porque no solamente en la iglesia, sino en la casa. Es íntegro. ¿Qué es integridad? Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Eso es integridad. Cuando yo estoy solo, que nadie me ve, aunque Dios me está viendo, yo hago lo correcto siempre. Eso es integridad. Siempre, consecuentemente. Porque mi corazón es un corazón que está rendido a Dios. Y por eso quiere agradarlo a Él. Hubo una mujer que ella se la pasaba en la iglesia siempre. Era una hermana y siempre iba a la iglesia. En la época de antes las iglesias se abrían todos los días. No sé si usted recuerda, o a lo mejor no es tan viejito como yo, pero antes la iglesia
se abrían todos los días. Y entonces esa hermana estaba en la iglesia siempre y ayudaba y hacía muchas cosas. Pero ella le decía al pastor: pastor, yo necesito que usted visite a mi esposo, que usted vaya allá, él no le sirve al Señor, yo quisiera que usted fuera, lo evangelizara, le hablara, porque este hombre es impío y no viene a la iglesia ni nada. Bueno, y ella le insistía, y el pastor: bueno, cuando yo tenga el tiempo, que estoy ocupado. A veces la gente piensa que el pastor trabaja solamente el domingo, pero ya después, cuando usted va estando más tiempo en la iglesia, usted se da cuenta que el pastor trabaja los 7 días de la semana, siempre está en acción. Entonces el pastor dijo: sí, yo voy a ir. Ok, yo voy a ir. Bueno, agarró un día, se le apareció al hombre allá, sin decirle nada a la esposa, tocó la puerta y le abre el hombre. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? No, yo soy el pastor de la iglesia, tal. Ah, sí, ok. ¿En qué le puedo servir? No, mire, que yo vine a hablarle a usted de Cristo porque su esposa es miembro de la iglesia, esto, lo otro, tal. Bueno, sí, pastor, yo sé que yo necesito a Cristo, pero pase un momento aquí a la casa. Y lo pasó. Lo pasó aquí. Mire la sala como está. Esta sala es un desastre. Zapatos, camisas, todo tirado por todas partes. Venga para acá. Mire la cocina. Esa cocina llena de platos sucios, y eso está así hace semanas. Lo pasó al baño. Mire cómo está el baño. Mire el toile, la poseta, le decimos nosotros, el inodoro. Mire cómo está eso negro lleno de moho y todo. Venga para acá. Mire el cuarto, cómo está desordenado. Bueno, la casa era un desastre. Y el esposo le dijo: mire, cuando ella dé testimonio de cristiana aquí en la casa, entonces yo me convierto al Señor. Entonces hay veces, hermanos, que el testimonio se puede ver muy bonito por fuera, pero ¿cómo está en la casa? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros cuando nadie nos ve? Cuando no nos ve el pastor, cuando no nos ven los hermanos, cuando no nos ven las hermanas de la iglesia. ¿Cómo nosotros nos estamos? No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de ser diligentes, de cuando tenemos que hacer las cosas, hagámoslo, ser honestos. Puedo, no puedo, pero tengo mis cosas al día, como una mujer de Dios, tengo mis cosas al día, y si necesito ayuda, pues entonces llamo por ayuda. ¿Okay? De eso se trata la vida cristiana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Concluyo con esto, hermanos. Una y otra vez el Señor nos llama en su palabra a que salgamos del sistema del mundo y entremos en el sistema de Dios. Entremos en la cultura de Dios. Aquí no se trata ni del feminismo ni del machismo, se trata del cristianismo. Es una vida realmente rendida al Señor. No hay cosa más tremenda que impacta es que ser honesto. Ser honesto, quitarnos la careta y ser verdaderamente lo que somos. Yo soy así, yo necesito ayuda. Mira, a nosotros los hombres nos cuesta mucho, y sé que hoy estamos hablando de las mujeres, pero a nosotros los hombres nos cuesta mucho sincerarnos con otro hombre. Mira, estoy pasando este problema, ayúdame, vamos a orar juntos. ¿Qué está pasando? Mi hogar se está cayendo en pedazos. No esperar, hermanos, a que, como decíamos la semana pasada, todo esté destruido para entonces buscar ayuda. Yo decía que eso es como una persona que se siente un dolor. Me duele y no voy. Sobre todo nos pasa así a los hombres. Me duele y no voy al médico. Entonces, ya cuando no puedo caminar por el dolor, entonces voy al médico. Me hacen los exámenes y el médico dice tiene cáncer. ¿Por qué no vino antes? No, es que no, ya no hay remedio. Un milagro de Dios es lo único que te puede salvar. Igual pasa con el matrimonio. Venimos a buscar ayuda, a orar, a leer la palabra, cuando ya prácticamente no hay remedio.
Debemos sincerarnos, quitarnos el orgullo y venir. Mi matrimonio está sufriendo, voy a ver qué dice la palabra de Dios, porque eso es lo único que puede sanar tu matrimonio realmente. El matrimonio está diseñado para que nosotros lo vivamos, seamos felices. Hay luchas en el matrimonio. Yo llevo 30 años casado casi, y hay luchas, pero Dios lo ha hecho para que nosotros lo disfrutemos. El matrimonio no es para que, ay, como me decían a mí, te vas a tirar al agua. Yo tenía 19 años, te vas a tirar al agua, si te ibas a casar. Como si te fueras a ahogar, ¿no? Te decían, te vas a tirar al agua. Bueno, yo les puedo decir a ustedes, tengo casi 30 años casado y no me arrepiento. Y le he dicho a mi esposa, si tuviera que tomar la decisión de nuevo de casarme, me casaría contigo. Exactamente contigo. Y se lo digo delante de la presencia de Dios. La persona que Dios ha puesto a su lado, valórela, bendígala, ámela. Tiene defectos, yo tengo muchos defectos, mi esposa también tiene muchos defectos, pero hemos hecho que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio. Pongamos las prioridades primero. Señor, tú primero, porque tú eres la fuente que me da todo. Y sin ti yo no puedo. Mire, yo he visto hasta el hombre más duro, más grande, mano, cuando el problema le da duro, se desploma. Cuando Dios no es el centro de su matrimonio, se desploma. Esto no se trata del que es más fuerte ni nada de eso. Se trata del que se rinde a Dios de todo corazón y le quiere obedecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en esta mañana. Quisiera orar por las mujeres, precisamente, primeramente por las mujeres. Si realmente tú has visto en este momento que está fallando en algunas cosas, vamos a orar. Dios tiene poder. ¿Cuántos saben que tiene poder para cambiar sus vidas? Es la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios nos corrige. Venimos a la iglesia y Dios nos corrige, pero nos corrige para nuestro bien. Cuando usted mira hacia atrás, usted se da cuenta, wow, esa palabra fue dura, pero qué bueno que me la diste, Señor. Porque así, de esa manera, hoy en día tengo un matrimonio mejor que el de antes. Soy mejor hija tuya que antes. Para eso es. Honro a mi esposo. Mi esposo no es perfecto. Yo tampoco lo soy, ¿verdad? Pero confío en que Dios está haciendo la obra en su corazón. Y esta es la persona que puso a mi lado y lo valoro. Bueno, tal vez tiene este defecto, tiene el otro, pero es así, Señor. Ore por su esposo. Yo le pregunto a veces a Mili, a mi esposa, ¿estás orando por mí? Y ella me dice, sí. Okay. Siempre chequeo, porque yo sé que hay poder en la oración. Y les pido a ustedes que oren por mí. Es lo que más les pido, que oren por nosotros. Porque yo oro por ustedes. Hay unos papelitos que están allí en los boletines. No lo tomen como cualquier cosa. Si usted cree en Dios y usted cree que el Señor puede cambiar su situación, cualquiera que sea, llene ese papelito, póngalo en esa caja y nosotros, junto con mi equipo, yo voy a estar orando toda la semana por ustedes. Amén. Amén. A los esposos les digo, valoren a sus mujeres. No se agarren ahora de este mensaje y dicen, acuérdate lo que dijo el pastor, tienes que someterte a mí. No, cuidado con eso, no, hermano. Mire, es un sometimiento. Dice que la palabra dice los unos a los otros, en obediencia al Señor. Si usted quiere que su esposa se someta realmente a usted, varón, obedezca la palabra, sométase usted 100% a Dios. Y usted verá como toda la casa lo sigue. Toda la casa lo sigue. El líder no necesita decir que es líder. Se comporta como líder, habla como líder. Y la gente lo sigue. No necesita forzar a la gente. Tú eres el primero que entra, el primero que se va. Perdón, el último que se va. Ese es el líder. Si esta mañana tu matrimonio está hecho pedazos, a decirle a la gente que está allá
en línea. Solamente Cristo puede restaurar tu matrimonio. Están aquí en la iglesia, tienen problemas, a veces nos vemos así bien bonitos, bien vestidos, pero tenemos problemas. Solamente el Señor puede sanar tu matrimonio, solamente Dios puede cambiar tu matrimonio, solamente Él. Si nunca le has dado tu corazón a Cristo, hoy es el día de salvación. Dale tu corazón a Cristo. Yo se lo di hace 24 años más o menos y no me arrepiento. Ha sido la decisión más hermosa que yo he hecho en mi vida. He caminado con Él, me ha dado paz, me ha dado una familia, que son ustedes también, una familia a nivel mundial, y me ha dado un destino eterno. Que el día que yo cierre mis ojos aquí, lo abriré en la presencia del Señor. Qué cosa más linda, ¿verdad? El cristiano tiene esperanza. Eso no lo tiene otra persona, solamente nosotros. Aleluya. Ven a Jesús. Él es el único que puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu alma y darte un destino eterno. Amén. Amén. Vamos a estar puestos de pie para orar al Señor. Hermosa es la iglesia, qué hermosos son todos ustedes en Cristo. No hay lugar más especial que estar en la casa de Dios. Mira, a veces nos dicen a nosotros en la mente, ¿iré o no iré a la iglesia? Mira, ahí uno tiene que pensar, ¿tomaré esa decisión o no la tomaré? Esa es una decisión que uno nunca falla. Si usted sabe que a veces vamos a tomar nosotros decisiones y decimos, ¿lo haré o no lo haré? Y está uno orando, Dios mío, veo esto, ¿lo haré o no lo haré? Pero cuando es venir a la iglesia, usted nunca falla cuando usted va a venir a la iglesia. Ni lo piense. Corra a la iglesia. Este es el mejor lugar. Puerta del cielo es la iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia posee la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y Él se manifiesta de una manera poderosa aquí entre nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que tú estás cambiando nuestras vidas. Tú estás haciendo cosas grandes en medio de nosotros, Señor. Yo te pido por todos los que se han reunido aquí, por ti, Señor. Te pido que los bendigas de una manera especial, que sanes sus matrimonios, sus corazones. Si el matrimonio está mal, tú eres el único que puede sanarlo, Señor. Produce en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad. Si su matrimonio está más o menos, Señor, que ellos reconozcan que solamente tú puedes sanarlo. Padre, aquel que no te ha conocido, no te conoce, Señor, que en este momento tú lo salves, transformes su vida para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús.